Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 159, en el que vamos a hablar de un concepto que me he inventado, pero que se llama la dicotomía de la escala. Como en anteriores episodios donde hablé de la escala, hubo gente que me dijo, oye, habla más sobre esto, me mandaron algún correo y tal, pues voy a seguir hablando de este tema en algunos episodios o no, porque ya sabes que cada semana saco el tema que me parece más interesante y el que me nace desde dentro. Te recuerdo también que ya está abierto y de hecho ya solo estoy enviando correos a la lista de pago llamada Conversión, la cual puedes entrar a través de javipastor.com/conversión. Ahí estoy enviando un email diario ahora mismo, pero bueno, será entre 2 y 7 correos a la semana de diferentes series de contenidos relacionados con conversión, con venta, con copywriting, con escala, con gestión de negocio y con muchos otros temas. Por ejemplo, actualmente estamos en la mitad de una serie que se llama Emociones y estoy haciendo 10 correos sobre 10 emociones básicas y cómo las podemos utilizar para gestionar el negocio, para conseguir más ventas, qué no debemos hacer con ciertas emociones, cómo debemos trabajarla, cómo no, y consejos generales sobre esas 10 emociones básicas que sirven para vender, para gestionar tu vida, tanto personal casi como profesional. Entonces, esa es la serie en la que estamos actualmente y si entras hoy podrás ver el correo de mañana, pero si siempre entras como más tarde de las 7 y 7 de la mañana, siempre te pierdes el correo anterior. De hecho, si entraras hoy ya te habrías perdido como unos 20 correos, 15, 20, no sé ahora mismo el número, da igual, unos cuantos correos. Cada día te pierdes uno, si estoy enviando diario, o cada semana te pierdes entre 2 y 7. Ya sabes, puedes unirte, ahora mismo está a 1,5 € al mes, más impuestos, en javipastor.com/conversión. Muy bien, vamos con el episodio de hoy, que es un poco ahí sin guión, sin nada. Normalmente, por si quieres saberlo, para los podcasts me preparo un guión, lo pongo ahí en mi prompter para tener unas notas, tengo aquí mi mandito para ir revisando mis notas, pero hoy he dicho, venga, freestyle, ¿no? Vamos al lío y vamos a hablar sobre el tema de la escala, sobre un concepto que yo llamo, que no sé ni si es correcto, pero que sería la dicotomía de la escala. Es decir, es como dos conceptos opuestos, pero que se relacionan a la hora de escalar. Entonces, voy a trasladarte la gran problemática que creo que tenemos la mayoría cuando intentamos escalar. Como ya hablé en otro episodio, primero, escalar es complejo, los mercados que escalan son mercados agresivos y mercados con mucha competencia fuerte y mercados donde ganan pocos y pierden muchos, como las apuestas, ¿no? Entonces, a la hora de escalar hay otro problema interno que es el siguiente. Es decir, imaginemos, pongo mi caso, ¿no? Imaginemos que tú eres copywriter y empiezas a trabajar y te empieza a ir bien, ¿no? Empiezas a conseguir clientes, recurrentes, la facturación va subiendo, tienes algún colaborador, alguna ayudita y tal, pero lo sigues llevando todo tú y decides escalar. Puedes hacerlo de muchas formas, ¿no? Con una agencia, por ejemplo, o podrías hacerlo con formación, como fue mi caso, ¿no? Entonces, vale, vamos a decir que quiero escalar con formación. Entonces ahora dices, vale, pues para escalar hay formas de hacerlo sin necesitar equipo, pero ahora supón que, vale, necesito... Bueno, vamos a aislar el tema de equipo, vamos a ir a otros temas porque el equipo no es 100% necesario, sino tú empiezas a escalar y entonces empiezas a tener dinero. Y una habilidad que tiene el ser humano a la hora de gestionar el dinero es gastarlo. La mayoría de gente sabe muy bien gastar el dinero. Entonces empiezas a tener que aprender de finanzas. Necesitas comprender por lo menos la finanza. No te digo que tengas que aprenderte el Profit First, cómo hacer un asiento contable o cómo manejar Holded, pero sí necesitas saber de finanzas. De hecho, es una de las habilidades que yo recomiendo a casi cualquier persona. Porque claro, al final tú estás escalando y si tú puedes decir, sí, se lo dejo al gestor, a la gestora, a la asesoría, muy bien, pero eso no es finanza. Eso es presentar impuestos, nómina y cosas de estas. Pero la gestión la tiene que llevar alguien. Y puedes decir, bueno, lo delego, pero hay poca gente realmente buena en finanzas y las que hay son muy caras. Por lo tanto, cuando estás escalando desde abajo no puedes pagar eso, pero también el mercado disponible pues es como más flojito. Y además, si no sabes cómo funciona la finanza, no sabes cuáles son las métricas que tienes que tener en cuenta, los ratios, el control de los datos, de los ingresos, de los gastos, de la rentabilidad, no entiendes nada de esto, nunca sabrás si lo que tienes delegado está bien o está mal. Entonces, ahí en un primer punto dices, bueno, tengo que aprender algo de finanzas. Entonces, ese copywriter que empezó teniendo una buena habilidad, que es el centro de su zona de genialidad, que es hacer copy, ahora tiene que aprender un poco de finanzas, ¿vale? Entonces va aprendiendo finanzas. Muy bien, ya hace finanzas. Y ahora ese copywriter quiere escalar también. Quiero hacer anuncios. Muy bien, y los anuncios de nuevo es lo mismo. Puedo contratar a alguien. Claro, puedo contratar a un trafficker o una trafficker y que me haga los anuncios, pero ¿cómo puedo evaluar si ese trabajo está bien o mal hecho si no comprendo la publicidad, ¿no? Puedes decir, bueno, pues lo aprendo yo. Claro, pero si lo aprendes tú, tienes que revisar las finanzas, tienes que gestionar los clientes, captar nuevos clientes y hacer el trabajo. Y además hacer publicidad. Eso empieza a ser peligroso. Hombre, mujer, orquesta, problema asegurado.
Entonces dices, bueno, voy a intentar comprender cómo funciona la publicidad para tener las métricas clave y empezar a poder gestionar esto. Y además, pues ya lo has hecho, ¿vale? Ya estás tú, hay una persona que te echa un cable, hay por aquí alguien de finanzas externo que te hace cosas y tú lo revisas, tienes un trafficker o una trafficker que te hace la publicidad. Empiezas a tener como muchos platitos pequeños, pero tienes muchos platitos que gestionar y te das cuenta de que en gestión se va mucho tiempo. En revisar lo que ha hecho el trafficker, en revisar lo del finanza, en revisar a los clientes, evidentemente en la propia gestión se te va el tiempo. Y decides, bueno, como me va muy bien como copy y tengo 20 cuentas, gente tienes 20 clientes recurrentes porque haces también redacción o lo que sea, ¿no? O solo copy. Voy a traer un Key Account Manager, voy a traer a una gestora, a un gestor de cuentas y lo voy a poner ahí para que me ayude a dirigir todas las cuentas, que las atienda y que yo pueda centrarme en mi trabajo. De nuevo, ¿cómo puedes evaluar su trabajo? Tienes que crear procesos, tienes que entender cuál es tu proceso de gestión de cliente, qué métricas quiere, qué cosas no quiere. Y además tienes que traer a esa persona y ponerla ahí, enseñarla, formarla, supervisarla, trasladarle a los clientes que esta es la persona que va a gestionar su cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te fijas, ahora tienes más platos. Tienes el plato de la finanza, tienes el plato del trafficker, tienes el plato de la gestora de cuentas, tienes tu propio plato y tienes que y te empiezas a dar cuenta más bien de que hay mucha gestión, de que dices, madre mía, si me estoy pasando la mitad de mi jornada, no me la paso ya escribiendo o atendiendo a clientes, me la estoy pasando gestionando lo que ya tengo. Entonces, esto es lo que yo llamo, y esto es una pequeña escala, la dicotomía de la escala, que es, sí, para escalar necesitas métodos de escalada como, por ejemplo, personas o sistemas. Pero esos sistemas requieren de una gestión. Y esa gestión requiere de tiempo que no te permite efectuar el mismo trabajo que realizabas antes. Entonces, empiezas a supervisar más y a traer gente que te ayude a hacer el trabajo que tú hacías antes para mantener la calidad, o lo que acaba pasando a la mayoría de gente es que intenta gestionar a la vez que mantener el nivel de calidad anterior en menos tiempo y se le cae, porque baja la calidad y por lo tanto, como ya sabes, escalar es vender a más personas o más empresas con el mismo nivel o superior de calidad, no con menor nivel de calidad. Eso no es escalar, eso es una porquería. Entonces, este para mí es el problema interno de la escala, que requiere que tomes algunas decisiones, o bien que escales de una forma donde puedas hacerlo sin tener demasiados platos que revisar. Pues por ejemplo, para mí conversión es un método de escala fácil, porque yo voy a seguir escribiendo mis correos y me da igual escribirlos para 1000 personas, para 10.000, para 100.000, ¿no? Evidentemente tendría la parte de atención y de respuesta en los correos lo tendría que limitar, pero podría hacerlo, ¿vale? Podría hacerlo sin problema y porque al final es envío y reciben. Y me da igual que reciban 1000 o 100.000. Entonces, por esa parte no hay problema. Pero si empiezas a crear productos, sistemas, servicios y una empresa que escala con diferentes partes, diferentes platitos, como te digo, empiezas a tener que tocar muchas cosas. Por ejemplo, esto a mí me ocurre en otra empresa que tenemos, donde hay equipo y hay que estar gestionando y hay que estar revisando las cosas de los demás. Al final tienes que acabar sabiendo revisar lo de redes, acabar sabiendo revisar esto, revisando un podcast, revisando un canal de YouTube, revisando un webinar, revisando unos emails, revisando todo y acabas dándote cuenta que tienes que tomar una decisión si escalas en ese modelo, que es, debo dejar de ser lo que fui, en mi caso, pues por ejemplo, copywriter, y tengo que aprender a ser, se dice empresario, pero bueno, gestor, al final, gestor. Entonces esta decisión es compleja, yo por ejemplo la tomé, dije voy a probar, no me gustó y volví hacia atrás y yo hoy día sí que hago esa parte del trabajo porque a mí me gusta y no me gusta delegarla, ¿no? En nadie, a mí me gusta, si yo firmo, es que estoy escribiendo yo, casi siempre, salvo detalles de notificaciones de venta y todo, que eso me da igual. Pero es complejo. Para mí esto es como una dicotomía muy compleja donde cuando escalas te separas de lo que eras para ser otra cosa. Pero tienes que querer ser otra cosa o encontrar otra forma de escalar. Y esto es muy complejo. Es muy complejo que una persona que le gusta el diseño, que una persona que le gusta hacer campañas de tráfico, que una persona que le gusta hacer copy, una persona que le guste lo que sea, entrenar, entrenamiento personal, dar clases de pádel, da igual. Que cuando escala, la gestión es como algo que está ahí y cuesta salir, muy diferente al trabajo de campo, ¿no? El trabajo de estar ahí y estar trabajando en un proyecto de copy, en un proyecto de diseño o lo que sea. Entonces, es difícil hacer esa separación y de hecho mucha gente lo que hace es decir, yo no pienso hacer esa separación, sino voy a traer a alguien que se encargue de esa gestión. Y yo sigo en mi zona de genialidad revisando, supervisando, pero solo esta persona y esta persona se encarga del resto. Pero esto también te encuentras con otro problema de la dificultad de encontrar buenos mandos intermedios. Mandos intermedios lo entendemos por alguien que, digamos, tú pones aquí
y supervisa el trabajo de otras personas o de otras áreas. No tienen por qué ser personas. Entonces esa persona tiene que estar muy cualificada y por lo tanto, si está muy cualificada, pues también va a cobrar bien, lógicamente. Y si no, tendrás que utilizar o contar con otras opciones más junior y que tienes que formar tú y dedicarle tiempo. Entonces, para mí, esta es la dicotomía y el problema de la escala en general con la mayoría de modelos. Con la mayoría de modelos. Hay otros que no, como te digo, un libro, código, mandar correo, en la información, todo eso puede escalar rápidamente porque es consumo. Yo produzco y consume 1 o 1000. Pero cuando, por ejemplo, escalas con servicios, todo esto ocurre. Todo esto suele ocurrir. Porque la otra opción es subir precios, subir precios, subir precios y que lo gestiones todo tú. Pero a poco que crezcas algo, tienes un mínimo de equipo. Y ese mínimo de equipo y ese mínimo de sistemas, no solo es el equipo, sino esos sistemas que vas montando para escalar, requieren de atención que te la roban de tu trabajo original. Entonces, esa dicotomía es, para escalar necesito dejar de ser lo que era o dejar una parte de lo que era. Pero si no la quiero dejar, me bloquea la escala o requiere encontrar otros métodos de escala. Entonces este episodio para mí es una reflexión para que entiendas no solo la dificultad que ya hablamos en otro episodio, referenciando un poco al extremistán de Taleb y demás, sino también para la dificultad interna, la dificultad propia de escalar dejando de ser lo que eres, cuando eso es lo que tú querías ser. Yo, por ejemplo, yo no quiero ser... Hay gente, yo soy empresario, quiero ser un empresario y montar super negocio y estar gestionando en reuniones y estar gestionando las cosas de los demás todo el día. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta, personalmente. No me gusta, no estoy hecho para eso. Entonces, tienes que buscar a alguien que lo haga. Yo la verdad, yo no estoy hecho para eso, entonces tengo que entender, o no escalo de esa forma, o busco a alguien para escalar y que se encargue de esa gestión, cosa que sí hago en otros proyectos. Entonces, si estás pensando en la escala, estás pensando en traer gente nueva, en traer nuevos procesos, en traer nuevos proyectos, en traer nuevos sistemas a la mesa, piensa cuántos platos puedes gestionar, cuántos platos quieres gestionar y cuántas cosas quieres aprender para dejar de hacer lo que tú haces. Entonces, esto es una reflexión un poco abierta, un poco compleja, pero que tienes que tener para ver hacia dónde quieres ir. Porque cuanto antes te des cuenta, evidentemente hay que caminar para saber si te gusta el camino, pero cuanto antes te des cuenta si eso lo quieres o no lo quieres, antes puedes corregir y no meterte en el fango que te he dicho, del cual después es muy difícil salir. Entonces, para mí esta es la dicotomía de la escala, donde escalar se puede, pero escalar requiere de esa decisión contraria de dejar de hacer cosas que te han permitido escalar. Es súper curioso, ¿no? Pero para mí es una reflexión propia de mi experiencia, que por supuesto no tiene que ser la de todo el mundo. Conozco gente que tiene empresas con 500 y 600 empleados y lo tiene todo muy bien montado, pero que vive de la gestión, no vive de haciendo el trabajo que hacía en su origen. Y no es ningún problema y no pasa nada. De hecho, según Mike Michalowicz, una buena empresa es una empresa cuyos sistemas funcionan independientemente de quién los ejecute. Es decir, si yo hago copy y traigo otra persona que hace copy igual de bien o mejor que yo, el sistema sigue funcionando. No es un problema. Pero claro, hay que encontrar a esa persona y tú también tienes que querer que esa persona ocupe ese puesto, que eso son dos cosas bastante más complejas. Entonces, piensa en la escala, piensa si estás escalando ya, cómo lo estás haciendo, si tienes muchos platos, qué platos no quieres y si de verdad quieres eso. Y si no lo quieres, entiende que puedes volver a tu sitio original y puedes hacerlo de otra forma. Siempre hay otra forma de escalar esa montaña que tienes delante. Y para escuchar más cosas sobre esto, para leer más cosas sobre esto, para leerme a mí y para mantenerte en la lista recibiendo esos 7 correos, que ahora mismo son 7 a la semana, recuerda que puedes hacerlo en javipastor.com/conversión. Ahora mismo, hasta los primeros 1000 suscriptores a €1,5 más impuestos al mes. Nos vemos ahí dentro o nos vemos en el próximo episodio de The Conversion Show. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.